¿Ah? Esto no deja verlo, ¿puedes? Sí, sí, perdón. ¿Ahí sí? Ahí sí. No se preocupe. A las órdenes. Entonces, tenemos aquí las columnas, ¿ok? Denominadas columnas renales, columnas corticales o columnas de Bertini, ¿ok? Son porciones de corteza que se van a invaginar en medio de las pirámides, o también denominados tabiques, ¿ok? Tabiques renales. Pueden ser llamados tabiques renales, pueden ser llamados columnas de Bertini, columnas corticales, como a ustedes se les haga más fácil, ¿ok? De Bertini, columnas corticales, tabiques. A ver, ¿qué era esto? Voy de nuevo. Pirámides. Las pirámides, ajá, las pirámides renales. En medio de estas van a cursar tabiques, ajá, tabiques renales que van a dividir estas pirámides o que van a invaginarse, esta corteza se invagina en medio de estos y forman tabiques renales o columnas de Bertini o columnas renales, etcétera, 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 como lo quieran decir. ¿Qué? Eso es corteza, por eso es que lo pongo de un color diferente. ¿Ok? Voy a poner amarillo corteza y corteza para que se fijen. Esto es corteza. Ay, del daltonismo. Bueno, por ahí está medio amarillo, ¿ya? Háganse la idea que es amarillo. Está descolorado. Está de colorado, sí, se perdió el color. Mucho formol. Pero ahí se ve amarillo, amarillo, ¿ok? Entonces la corteza se imagina en medio de esas pirámides y forma esas columnas que van a desembocar a nivel del seno renal, que ya lo vamos a mencionar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Sencillísimo. Ahora sí, saltamos ese paréntesis y regresamos otra vez a la parte medular. La parte medular comienza así, comienza con sus pirámides, las pirámides de Malpighi. Esas pirámides de Malpighi van a terminar en una porción o en una punta o en una papila. Vamos a ver si la encontramos aquí bien marcada. Es una porción blanquecina. Déjenme ver si acá la veo mucho mejor. Es una puntita, literalmente. Ajá, es acá. Espérate, aquí no se ve. Quiero que la vean primero. Bueno, fíjense que aquí hay que tener un poquito de imaginación. Déjenme ver si abro uno y se ve mucho mejor la papila. Quiero que vean la papila para ir a luego irles enseñando aquí. Fíjense aquí. Yo aquí sigo teniendo, ¿ok? Vamos a recapitular sobre ese riñón. Corteza. Otra vez, con eso de aquí, médula, que eso sería la pirámide, ¿ok? ¿Ya? La pirámide. Fíjense cómo en la punta de esta pirámide, aquí está la forma triangular, ¿sí ven cómo termina en una puntita, ¿ok? En una zona más blanquecina, ¿ok? En la punta, si yo les pongo un bichito en la punta de la pirámide, al final de la pirámide, justo en la punta, eso se denomina papila renal. Papila. ¿Ok? Papila renal. Papila renal. ¿Ok? Entonces, el vértice o la puntita de esta pirámide es la papila renal. Es lo que luego va a desencadenar a través. Eso tiene varios agujeros. Tiene una porción cribosa, así como la lámina cribosa del etmoide. ¿Se acuerdan? Que era en primer semestre. Entonces tiene una porción cribosa, unos pequeños agujeros, por lo cual va a desembocar el líquido que luego va a salir a través de la pelvis renal. ¿Ok? A través del uretero. ¿Ya? Entonces, eso no les tomo, pero es para que entiendan. A nivel de esta papila hay varios agujeritos pequeños, ¿okay? Que es la porción cribosa del riñón. ¿Okay? Vamos en ese orden. Entonces, corteza, pirámides de Malpighi, papila. ¿Ok? Digamos que aquí está la papila bonito. Voy a ponerles igual acá. Pirámide, y si yo les pinchara aquí justo en la puntita de aquí, papila renal, ¿ok? Los mismos colores por ahí para que nos vayamos guiando. ¿Ya? Sencillísimo. Ahora, estas papilas luego van a desembocar en un sinnúmero de pequeños elementos que luego confluyen en un elemento grande y único, ¿ok? Son cálices menores, ¿ok? Cálices menores, es decir, que luego de la papila yo voy a encontrar cálices menores, que son, fíjense, son algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pueden encontrar 7, 8 más o menos, ¿ok? Entonces luego se continúa con cáliz, voy a poner otro color, perdón, para que no se confunda. Cáliz menor, ¿ok? Cáliz menor, ¿ya? Entonces, dibujando un poco, ¿quién está más cerca de allá? ¿Pueden traerme el marcador que está allá? El rojito. Sebas, pásame el marcador, por favor. Cáliz. Vamos para allá. Entonces, tenemos aquí la pirámide, la pizza, ¿ok? Pirámide. Vamos a tener aquí la puntita que es la papila, esto es pirámide,
esto es papila, ¿ok? Y luego este va a desembocar en una pequeña porción que se denomina cáliz menor, ¿ok? ¿Qué es esto? Es decir, que si yo pongo un pincho después de la puntita, eso es cáliz menor. Todo esto son cálices menores. Aquí es cáliz menor, aquí también es cáliz menor, ya les voy a ir señalando dónde más hay cáliz menor, son algunos. ¿Ok? Cáliz menor también, etcétera, etcétera. Cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, y así, son algunos, ¿ok? Son siempre aquí. Son siempre ahí, ajá. Y luego estos cálices menores van a confluir en uno solo, ¿ok? Y como es uno solo, es el cáliz mayor, ¿ok? Luego todos estos cálices menores que vienen de acá, todos confluyen, ¿ok? Todos confluyen aquí y van a formar un solo cáliz, que es el cáliz mayor, ¿ok? Es esto de acá, que es normalmente la porción central, que ya se ubica dentro del seno renal. Toda esta porción que yo veo aquí es el seno renal, ¿ok? Entonces, cáliz mayor. Si vamos viendo los elementos, corteza, y en médula empezamos pirámide, papila, cáliz menor o cálices menores, que todos desembocan en un solo cáliz, que es el cáliz mayor, ¿ok? Hasta ahí, súper fácil. Y aquí sería que este. ¿Qué cosa? Claro, ese grandote de ahí, correcto. Es uno solo. Fíjate, track, cáliz mayor. De verdad que sí, después del cargador yo todo es un cáliz mayor, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Fácil, para que vean, aquí sí que no hay cómo perderse, por eso digo que renal lo salva, ¿ya? Ahora, luego, este cáliz mayor va a desembocar en una zona que nosotros denominamos, voy a sacar uno de los pinchos de acá, ¿ya? Porque aquí tengo otro color que acá no hay. Todos estos cálices menores, vamos a ir en orden, vamos a poner aquí para que no se pierdan. Esos cálices menores van a desembocar en una zona, chuta, justo en la pelvis está en el otro riñón. Voy a graficárselas acá, ya, espérenme un segundito. Voy a tras la renal que encontramos al paquete del riñón, que es la vena renal, la arteria renal, obviamente ya con sus divisiones en las arterias segmentarias, y el ureter, ¿ok? Que es el canal de salida de la orina a través de, desde el riñón hacia la vejiga y que sale a través de la uretra, ¿ok? Entonces, esta zona de acá, pelvis renal, la zona ancha, ¿ok? Pelvis renal, pelvis renal, ¿ok? Y esa pelvis renal, ¿en qué les dije que se continuaba? En un canal de salida de orina. ¿Cómo se llama esto? Ureter. Muy bien. Ureter. Entonces, fíjense, ¿cómo tenemos aquí? Corteza, pirámide, papila, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, ureter. En ese orden, ¿ok? Entonces es importante ir en ese orden para saber qué me voy encontrando en cada segmento, ¿ok? Ese es el trayecto de la configuración interna que nosotros vamos a observar dentro del riñón, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sencillo, súper sencillo. ¿Preguntas? Amarillo es ureter. Sí, ureter, ajá, o ureter. Muchas veces se habla de que no se sabe en qué momento deja de ser pelvis renal y comienza a ser ureter. Se habla que es sobre todo el nivel de la salida, el nivel de L3, pero no es algo que importe, ¿ok? No es mayor y la pelvis está casi ya en el límite, en el borde medial de este riñón. Ureter yo siempre se los tomo bien abajo, o por aquí, que se nota mucho que es ureter, o a veces por fuera, ¿ok? No hay cómo perderse, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No. Excelente. Vamos a ver algo. Luego, de una vez que ya nosotros estudiamos la anatomía o la configuración interna, hay que revisar, ¿ok? Hay que revisar cómo se disponen las arterias o cómo se dispone este pedículo renal donde van a llegar la arteria, la vena y el ureter, ¿ok? Entonces voy a sacar los pinchos ahorita, ¿ya? ¿Ok? Vena, arteria y ureter atrás. La arteria es más gruesa al momento de... Ajá. Déjeme poner bonito el ureter porque el ureter aquí se quiere poner hacia adelante. Ahí está el orden. Vena, arteria y ureter.
Vena, arteria y ureter. Ese es el orden. El VAU, ajá. No es como todos siempre decimos VAN, vena, arteria, nervio. Aquí es VAU. ¿Okay? Vena, arteria, ureter. ¿Ya? Ese es el orden para saber que lo tengo en una posición anatómica. Ahora, yendo nosotros hacia el estudio de los elementos que van a llegar, en primer lugar sabemos que quién o qué arteria es la que va a dar las arterias renales, tanto derecha como izquierda. ¿A partir de qué arteria nace la arteria renal? La aorta. De la aorta, muy bien. Entonces nosotros tenemos la aorta, ¿ok? Tenemos la aorta. La aorta está dando sus ramas. La arteria renal, déjame ver, esta se quiere, aquí está la vena, aquí está la... Qué manía poner el teléfono así. Agacha, ñaña, no me dejas vivir. Déjame ver que esta se quiere cruzar. Vamos a las venas. Nos vemos. ¿De dónde nace la vena renal? ¿Qué vena era esta? Toda. Cava inferior. La vena cava inferior. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo esta vena cava inferior da. ¿Hacia qué lado se dispone la vena cava inferior? ¿Es izquierda o es derecha? Derecha. Es derecha. Muy bien. Entonces se van a fijar que la vena renal derecha, fíjense aquí, la vena renal derecha Las cortas. es corta, ¿ok? Es súper corta. ¿Por qué? Porque está cerquita de su vena, ¿ok? Vena renal está chiquita. Aquí tengo otra vena. Aquí está, sí está. La vena renal derecha es chiquita, ¿ok? Mientras que la vena renal del lado izquierda es mucho más larga, ¿ok? Porque tiene que pasar por encima de la aorta y dirigirse hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, vena renal izquierda y derecha. ¿Qué sucede aquí? La vena renal izquierda es la que más me importa que ustedes estudien. Enfoquémonos la atención en esta. La vena renal izquierda va a emitir dos ramas, en realidad varias ramas, pero dos ramas que son visibles. Pregunto yo, ¿qué órgano se encuentra arriba de los riñones? La glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales, muy bien. Entonces, este sombrerito del riñón, ¿cómo se llama? Glándula. Glándula suprarrenal, ¿ok? Aquí está la glándula suprarrenal, ¿ok? Y si yo veo que llega aquí una vena que nace de la vena renal izquierda, ¿qué vena sería esta? De la glándula suprarrenal. Ah, De la glándula suprarrenal. vena suprarrenal, ¿ok? Ah, ya. La vena suprarrenal. En este caso sería izquierda. ¿Ok? Vena suprarrenal izquierda. Entonces, fíjense. Vena cava inferior da la vena renal. Y esta vena renal da... Bueno, en realidad no da. Aquí estoy hablando mal. Pero la afluente de esta es la vena suprarrenal izquierda. Porque este pincho rosado es la glándula suprarrenal. ¿Ok? ¿Qué nombre tenía, profe? ¿Hacia dónde llega? La glándula sebácea. Suprarrenal. Suprarrenal. Entonces, ¿cómo se llamaría? Si llega a la vena suprarrenal. Vena suprarrenal. Vena suprarrenal. Y si es del lado izquierdo, vena suprarrenal izquierda. ¿Ok? Sencillísimo. Les digo, no tienen cómo perderse. Y más siempre la que más se toma y la que más ramitas tiene así visible es la izquierda. ¿Ok? Por eso les hago hincapié en esto. Fácil, si yo voy siguiendo el trayecto voy encontrando. Ahora, esta vena renal izquierda también tiene una rama que se dirige hacia abajo, que aquí está cortada. ¿Ok? Pero es importante porque en una de esas sí se ve. Miren esta ramita que se viene hacia abajo, ¿sí ven? Es chiquita, pero van a ver que en los otros ejemplares es larga. Viene y se dirige hacia acá. Háganse la idea que baja todita ahí, ¿ok? Si ustedes ven una rama que se dirige hacia abajo y que nace de la vena renal, o bueno, que llega a la vena renal, ¿cómo se denomina esa vena? Gonadal. Muy bien, la vena gonadal izquierda, ¿ok? Que puede llamarse vena testicular izquierda o vena ovárica izquierda. La o chiquitita. La chiquitita, que aquí la ven chiquitita. Claro. Pero en otros ejemplares van a ver un ramo, una vena que se dirige grande hacia acá. ¿Ok? La vena gonadal. Muy bien, izquierda. Gonadal es para encerrar a los dos. Pero pueden decir testicular o también le pueden decir ovárica. Dependiendo si estamos hablando de hombre o mujer.
¿Ok? Pero gonadal está fácil. Vena gonadal izquierda. ¿Ya? No, porque la vena gonadal del otro lado la vas a ver que la puede dar directa la vena cava. Casi no se la ve, es solo del lado izquierdo, por el trayecto. Ajá. Acuérdate que el trayecto de la vena renal izquierda es mucho más largo. Por eso más me centro en la vena renal izquierda. Hasta ahí preguntas, ¿no? Sencillo, ¿no? ¿Verdad? Fácil. Muy bien. Ahora, en lo que respecta a vena, hemos terminado. Ahora vámonos una vez que nace de la, voy a sacar esto, nos vamos a concentrar en cuál, en la, esto está metido, el riñón lo ha metido por ahí, por eso lo ven todo turuleque. La aorta da sus ramas, da la arteria renal izquierda, que obviamente es más corta, porque la aorta es izquierda, ¿ok? Entonces la aorta da la arteria renal izquierda, que es más corta, y da también la arteria renal derecha, ¿ok? La arteria renal derecha, ¿ya? La arteria renal derecha, que es mucho más larga. ¿Qué sucede o cómo se dividen estas arterias? Quiero que se fijen en algo. Vamos a dibujar el lado de acá. Entonces, tengo aquí la arteria renal, ¿ok? Entonces viene la aorta abdominal, da la arteria renal, ¿ok? Esta arteria renal, una vez que emerge, va a emitir 5 ramas, ¿ok? Y una que corre posterior. Vamos a hacerla aquí. Y una que corre posterior. ¿Ok? Estas ramas que ustedes ven aquí se denominan ramas o arterias segmentarias. ¿Ok? Arterias segmentarias. ¿Cuántas son? 5. ¿Cómo yo sé que son 5? Porque ¿cuántos segmentos tenía el riñón? 5. Muy bien. Tiene para el segmento superior, para el segmento superior anterior, anterior superior, anterior inferior e inferior. Y la última rama es la rama posterior, para el segmento posterior. Entonces son las 5 ramas segmentarias que van a ir a cada uno de los segmentos. Es por eso que el riñón tiene sus segmentos. En cada segmento vamos a tener pirámide, vamos a tener su cáliz menor, vamos a tener su arteria segmentaria y su vena segmentaria, ¿ok? En cada segmento del riñón va a estar compuesto por una estructura así. Es por eso que se parece a la segmentación hepática, porque ustedes saben que en cada segmento hepático vamos a encontrar vena, arteria y el hepatocito en sí, ¿ok? Fácil. Entonces tenemos ahí esta división. Luego, vamos a ver si les encontramos acá las arterias segmentarias. Siempre saben estar en grupo de 5. La posterior se va solita para atrás. No, acá no está. Déjenme ver si por aquí están las segmentarias. Esta es la vena. Ok, esta es la vena cava inferior. Vena cava inferior. Y fíjense cómo tenemos aquí a la aorta, clarito está que es aorta, ¿ok? Y miren cómo emite la arteria renal. Y luego de emitir la arteria renal, miren cómo emite sus ramas segmentarias. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4 y la posterior 5. Entonces, cuando yo les tome las arterias segmentarias, yo siempre hago esto. Fíjense. Las agarro todas, ¿ok? Y siempre que yo les tome arterias segmentarias, les voy a pinchar así, ¿ok? Arterias segmentarias. Todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Superior. Antero superior. Otro color.